al ser hecho por la IA, nos ha puesto el true de JavaScript. Bueno, es común en JavaScript, pero en Python es con mayúscula la T. Entonces, mira, aquí nos dice Copilot que lo puede cambiar. Application false. Hay que tener cuidado con el auto rellenado de Copilot, que a veces él forzosamente quiere meterse a toda costa y si a lo mejor estás descuidado te cambia una propiedad, así que hay que tener cuidado. Yo a veces lo deshabilito de aquí. Cuando no quiero que me asista o está muy molestoso, pues lo desactivo de aquí. Sí, para que no complete. Esto de aquí sí que lo voy a dejar. Aquí vamos a ver unos componentes. Components sí que existe la carpeta y lo dejo así. Todo asterisco JS, todo asterisco XML. Cualquier archivo JavaScript dentro de esta carpeta va a ser cargado en el Assets Frontend. También necesito crear esta carpeta XML. O sea, este archivo. Entonces en Views, esto es para hacer la herencia del portal de cliente. Así vamos armando el módulo poco a poco. Dentro de Components vamos a crear un archivo. Yo lo voy a llamar main.js. Simplemente así, ¿vale? Luego le puedes poner otro nombre si quieres. Y .xml. Lo mejor sería definirle el nombre del componente. ¿Qué más vamos a quitar de aquí? Las dependencias, muy importantes. Si vas a heredar del portal, vamos a heredar también de los cursos para mostrar los cursos en el portal. Por lo tanto, el módulo se llama Website Slides. Ahí lo tenemos. Lo más importante es siempre los depends, el data, los assets y que sea instalable la aplicación para que la pueda leer Odoo. Perfecto. Aquí en controllers voy a crear otro archivo que se llame main. Este va a ser el controlador, el endpoint. Main.py y aquí en el init from import main. Y en el init de acá tiene que ser from import controllers. Ok, el manifest ya está listo. Aquí vamos a crear una plantilla. Lo que va a llevar es una plantilla y puedes definir una o múltiples plantillas dentro de esta etiqueta. Pueden ser varias aquí si quieres. Y hay que ponerle el nombre que nos dice el módulo. Vamos a verlo. Esta sería la parte de JavaScript. Aquí está todo el código. Lo que me interesa es la parte del tname. Yo te recomiendo que cuando estás empezando a desarrollar módulos, inicies poco a poco. Aunque sea imprimiendo un hola mundo, porque así sabes qué pasa en todo momento. Cuando tú importas demasiado código, como aquí te he puesto ya todo el código completo, si en alguna parte te falla, es más difícil localizar el error, porque puede estar mal hecho una herencia o una localización con XPath. En fin, puede ser cualquier problema. Yo te estoy compartiendo aquí mis trucos. Voy desarrollando una aplicación de cero. Entonces a mí ahora solamente me interesa, a mí esto es lo que no me gusta de Copilot, le voy a quitar porque es demasiado hostigoso con el autocompletado. Cuando es necesario sí que lo uso, cuando no lo desactivo. Y solamente quiero hacer un div sencillo, quizás con una clase row, utilizando Bootstrap para que no se descentre esto. Y vamos a poner aquí un hola mundo, ya está. Y aquí pues un console log. Con esto ya me aseguro de que se está cargando el archivo correctamente aquí en el manifest, porque si no llego a ver este console log, quiere decir que la aplicación va mal, entonces voy a perder más tiempo en encontrar el problema. Aquí en el init de momento no voy a cargar el endpoint. Vamos a ver, ahorita instalamos el módulo y nos aseguramos de que esté cargado en los archivos de JavaScript y XML. Esto para empezar. Entonces voy a reiniciar Odoo y me voy a instalarlo. Esto se puede instalar desde el propio Visual Studio Code, pero bueno. Hay que darle a actualizar lista de aplicaciones por si acaso. Vemos ahí si están las dependencias, todos los módulos están instalados. Si no, los instalaría automáticamente Odoo. Vamos a instalar. Vamos a ver qué problema tenemos aquí. Ok. Lo que él está haciendo ahora es importar el XML de la plantilla, pero me dice que el documento está vacío. Esto viene bien para ver ese problema. Como yo lo declaré aquí en el data, pues de momento lo voy a comentar, ¿vale? De momento no lo quiero cargar.
Ahora sí me voy a ir al portal de cliente. My Home es la dirección. Acceder desde aquí, desde el menú del usuario, My Account. Y aquí lo que voy a hacer es inspeccionar. Me voy a la consola. Mira, aquí te pone que el documento ha sido cargado. E-Learning Portal is load. También nos pone aquí otro mensaje Odoo. Esto me imagino que lo está haciendo él internamente. Pero este es el console que yo he puesto en el JavaScript. Entonces quiere decir que sí se está cargando bien. Así que esa parte ya la tenemos. La tenemos cargado con éxito. El XML también está cargado, me imagino, pero no lo podemos ver hasta que no insertemos el componente visualmente. Vamos a definir lo que es el endpoint o el portal. No, vamos al portal primero. Vamos aquí al portal. Y la parte del portal la tenemos aquí. Esta es la plantilla para hacer la herencia del portal. Tú puedes ir siguiendo los pasos aquí. Yo hay un tema que no lo llevo bien, chicos, y es para seguir las instrucciones. Yo tengo ese problema desde pequeño. Entonces a mí me das una lista, 1, 2, 3, 4, 5, lo que la mayoría o al 100% la seguiría en ese orden, pues yo lo hago totalmente aleatorio. Eso provoca que a veces que lo haga mucho más rápido o hay veces que me tardo un poco más porque se me presenta cualquier imprevisto. Sé que no hay ningún problema en el orden. Es como en las matemáticas que dicen el orden de los factores pues no altera el producto. Aquí es muy parecido. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una herencia del portal, de portal My Home. Como estamos haciendo una herencia, directamente tienes que acordarte del manifest que tengas la dependencia del portal. Muy importante porque si no te va a dar un error ahí. Con XPath lo que estoy haciendo es localízame portal my home y dentro de este bloque que será un div, algo así, lo que va a colocar es el component. El component ya lleva el nombre que es el que le vamos a dar. Como props le estoy pasando el partner ID. Cuando empecé a hacer este módulo, al principio me dio un error y era porque yo le ponía props así y esto me daba un error. Porque aquí lo que él está evaluando es una propiedad estática. Es decir, JSON debe ser estático y definido aquí mismo, no dinámicamente. Como esto se va a evaluar esta variable de forma dinámica, de ley tienes que dejarlo como un atributo dinámico. Y para eso se utilizan los ATT aquí en QWeb. Eso es también parte de la documentación de plantillas en QWeb. Para que tú lo evalúes dinámicamente lo que valdrá Partner ID. Ahorita no sabemos qué vale Partner ID. Por eso es dinámico y por eso le usamos esto. Le enviamos un convertido en formato JSON con la librería JSON de Python. Si es que Partner me devuelve false, si no tienes cuenta de usuario, no puedes ver el portal, pero de todas maneras lo estoy evaluando, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Esto es una variable que le voy a pasar al component cuando sea instanciado. Ahora sí que nos podemos ir a la parte de JavaScript y vamos a pegar. Este es el endpoint también, lo podemos ya copiar. Te vas aquí al controller y ya lo tenemos. Format document. Ok. A ver, el controlador es muy sencillito. ¿Qué estamos utilizando aquí? Estamos creando una clase, una instancia de HTTP controller. Estamos heredando de la clase HTTP controller para crear una ruta. Una ruta la cual pues se va a llamar desde el portal, desde el front, y la vamos a invocar con esto, my portal subscribe courses. Pero esto no importa la ruta, tú le puedes poner aquí la que quieras, ¿sí? Esto es la que le puse en su día, pero puedes ponerle como quieras. Puedes ponerle aquí get courses, por ejemplo. Pero luego acuérdate que en JavaScript la llames también por esta ruta. La voy a dejar así. Tipo de petición que se va a hacer a esta ruta va a ser solamente peticiones de tipo JSON. El acceso a este endpoint va a ser solamente con usuarios que estén autenticados, no es público. Si es público, le puedes poner aquí. Y esto podría acceder cualquiera. Out user. Una vez que tenemos ya la autenticación de usuario, también es obligatorio pasarle website igual a true. Y esto lo que va a recibir es un parámetro que es Partner ID y lo vamos a evaluar.
cuando tenemos el Partner ID, lo que vamos es a lanzar otro método que se llama Fetch Course. Aquí lo que estamos buscando es búscame todos los cursos al cual pues este partner esté suscrito. Una vez que recuperamos las suscripciones, vamos a buscar los cursos de esas suscripciones, y al final lo que devolvemos es un array de cursos, una lista de cursos, y eso es todo. Luego en la parte de JavaScript, como ya lo tenemos aquí cargado, ya sabemos que funciona, vamos a pegar la parte de JavaScript. Es esta de aquí. Vamos a ver desde las primeras líneas. Yo creo que si ya has creado algún componente alguna vez de OWL, para los que ya han hecho algo, ya sabemos que hay ligeros cambios. Por ejemplo, versión 18, lo que sí me encontré es con el RPC. RPC ahora forma parte de esta librería de Web Core Network RPC. Antes era como una propiedad ya nativa del componente que la traía. Pero ahora no, te va a dar un error. Entonces, si tú vas a migrar un módulo de la 16, por ejemplo, a la 18, pues tienes que echarle un vistazo a las librerías porque pueda que haya cambiado alguna más. Me pasó con RPC y esta librería lo que hace es permitir hacer llamadas al backend de forma asíncrona. Que tenemos todas las librerías, aquí lo que vamos a necesitar es importar el registro del front para poder insertar el componente, y luego desde OWL, que esto ya es el framework en sí, vamos a necesitar tres elementos. Uno para definir nuestro component, el useState, que es para que sean estas propiedades reactivas. Este es un hook on will start que se utiliza normalmente dentro del constructor del component, de setup, para hacer las llamadas asíncronas. Es decir, siempre que vayas a hacer una llamada al backend, se recomienda que se haga dentro de onWillStart. Es asíncrono. Es una función aquí, una función de flecha, como ves. Utiliza la palabra async o wait. Esto tiene que llamarse así de forma asíncrona. Lo que va a hacer es cargar unas variables, por ejemplo, para decir que está cargando los cursos en caso de que haya algún error, de que los cursos no se hayan podido cargar. Y luego pues tenemos el método de cargar los cursos. Se va a traer todos los cursos. También tiene que ser asíncrono, todo tiene que ser asíncrono, por eso siempre lo decoramos con async o wait. Eso no te olvides, porque si no te va a dar un error. Y vamos a hacer la llamada al endpoint. Llamamos al endpoint, al controlador Python que acabamos de crear, y le pasamos el parámetro Partner ID. No hace falta, ¿vale? Yo lo he hecho así, pero no haría falta. Yo le podría simplemente llamar al endpoint y el que me devuelva los cursos. ¿Por qué? A través de request muser, tú puedes acceder siempre al Partner ID que está logueado en ese momento. Entonces no es necesario. No es necesario, pero yo lo he hecho así. Si quieres, lo puedes quitar. O sea, hacer una refactorización de este módulo para que solamente se valide el partner aquí en el endpoint. Una vez que ya está, que hace la llamada y te devuelve los cursos, si no hay ningún problema, te va a devolver aquí con el return course, pues aquí ya los recoge en result. Y si hay result, los vamos a asignar a la variable, al array de cursos. Y eso es todo. Luego lo imprime. Y en caso de que haya error, por eso está metido dentro de un try catch. Y en finally, localiza un elemento con JavaScript en la plantilla del portal para actualizar el H3. Esto de aquí te lo pongo que es una mala praxis, pero lo puse aquí por si un día te toque manipular con JavaScript un elemento de la plantilla. No es lo habitual, pero si un día te toca hacerlo, pues que sepas que con Document Query Selector puedes acceder a algún elemento del DOM. No es habitual porque lo mejor es que sea definido en la propia plantilla. Es decir, ¿por qué está hecho así? Porque si te das cuenta aquí el componente está llamándose después de que se ha definido este H3. Este H3 inicia con un myCourses 0. Y luego lo que se va a hacer es que con JavaScript le voy a cambiar ese valor al H3.
para que se actualice con el total de cursos que ha encontrado. Pero lo ideal sería llevar este H3 dentro del componente para no tener que hacer esto. Yo cogería este H3 y lo tendría que llevar aquí dentro del componente. Eso sería lo ideal. Te lo digo porque si un día te preguntas por qué está ahí, pues ya te lo estoy explicando por qué es. Porque hay veces que toca manipular elementos en el DOM. No para cambiar el balón, pero a veces sí que para recoger algún dato importante. Y esto es un ejemplo que te puede servir en el futuro para que veas cómo se recogen datos con JavaScript del DOM. Y luego al final lo que hacemos es registrar el component. A la categoría de Public Components agregamos el componente. Subscribed Courses. Esto de aquí es el nombre del component. Por eso asegúrate de que este nombre sea exacto al component. Aquí. Hay muchos errores que te pueden pasar justamente por este paso de aquí. De que este nombre no coincide con el nombre de que está registrando en el registro en JavaScript. Y ahí ya no te funciona. No te funciona para ningún lado. Si tienes ese error es muy complicado a veces, o Pilot o algo, a identificar ese error. A veces es por una letra que te has equivocado. Puedes llevar ahí un rato investigando el error. Por eso yo suelo hacer es copio y pego exactamente todo el nombre del component y lo llevo a la plantilla. De esa manera ya no me da ningún problema. Bueno, y creo que ya está todo. No sé si nos falta algo. Debería imprimir un Hello World nada más porque no estamos cargando aquí los cursos. Vamos a reiniciar.